El miedo no es contrario al amor, pero sí podemos tener una actitud por miedo o con miedo contraria al amor, que es la acción correcta. ¿Para qué sirve el miedo? En principio sirve para informar de los peligros. Y como vivir es peligroso, pues necesitamos algo que nos informe de eso. Tenemos una sensibilidad ante el peligro. Y eso es a lo que llamamos miedo. Muy interesante, muy necesaria y muy buena de entrada. Ya sé que muchas veces se habla de ansiedad cuando estamos hablando de miedo, porque, bueno, hay una ansiedad asociada al miedo, pero hay una ansiedad asociada al enamoramiento. La rabia tiene ansiedad, la alegría es una forma de ansiedad, todas las emociones son formas de ansiedad y los deseos también, ¿no? Claro, o cuando, no sé, cuando descubres algo, encuentras algo, te motivas con algo y estás más nervioso. Antes a la ansiedad también se le llamaba nervios. Eso es una palabra genérica que es la ansiedad es sufrimiento. Hay 5 que son las emociones básicas. Hay 3 tipos de respuesta ante el miedo: ataque, parálisis y fuga, que sería la contrafobia, la parálisis y la fobia. A mí me gusta decir que en las emociones hay familias. Entonces hay, bueno, diferentes familiares en esa familia de miedos. Así como hay miedos que tienen que ver con lo físico, con lo económico, con la salud, con la muerte, con yo qué sé, hay muchos tipos de miedo que apuntan en diferentes direcciones. Hay una emoción que es la vergüenza que apunta a lo social. Es el miedo al rechazo. Es una emoción muy importante, que condiciona mucho nuestra conducta a la hora de hacer, de no hacer, de ir, de no ir, de ponerme delante de una cámara a dar una clase. Bueno, te puede paralizar, ¿eh? Es una emoción muy potente que a veces pasa como una emoción menor, pero está muy presente en nuestras vidas. Muchas veces veo que el miedo es una emoción excesivamente aceptada, tolerada, comprendida, ¿sí? Por ejemplo, hay que ir a no sé dónde y tú le dices, uff, yo no puedo, a mí me da pánico. La persona que está enfrente tiene una actitud más condescendiente, más comprensiva, ¿no? Dice, bueno, vale, si te da pánico. Pero en cambio, si le dices, oye, hay que ir a no sé dónde, y dices, uff, quita, a mí me da mucha pereza. La gente reacciona igual si dices que te da pereza que si te da miedo. No, ¿verdad? Si tú dices que te da pereza, te van a dar cañita. Es como que el miedo tiene un nivel de permiso muy alto. Y bueno, y desde ahí podemos meternos en muchos líos. Bueno, acabamos esclavos de nuestros propios miedos o incluso somos manipulados a través del miedo. Esto no hay que ir muy lejos para ver toda la potencia que tiene el uso del miedo y la manera con la que se puede, bueno, pues entrar en la fisura de la conducta de la gente a través del miedo, porque hay una fisura. A veces basta con que tenga vergüenza para no hacerlo. Es decir, que el miedo no es más respetable que ninguna otra emoción. Y hay miedos que no son en absoluto respetables, nada respetables. Hemos comentado alguna vez que una misma acción puede estar bien y mal a la vez. Todo está bien, todo. Pero luego, en el día a día, podemos hacer cosas que están mal. Y con el miedo podemos hacer muchas cosas que están mal. De hecho, se hacen muchas cosas que están mal con miedo. No voy a decir por miedo, sino con miedo. Porque el miedo no es un agente externo. El miedo es un agente interno que yo coloco básicamente para una cosa. ¿Para qué? Para no arriesgar. Y hay veces que toca arriesgar. Como le dice Krishna a Arjuna, hay un momento que le dice, no cedas a la inacción. Eso es contrario a la beatitud. No es digno de ti. Haz lo que debas. Aunque tengas miedo, ¿no? Habla de cómo sus miembros desfallecen, se torna lívida su tez y su mente vacila, ¿no? La duda y el miedo siempre están muy relacionadas, ¿no? Y la duda patológica es una forma de cobardía. Y la cobardía es una actitud contraria al yoga. La cobardía. Otra cosa es la prudencia. La prudencia es una actitud yógica. Hay que ser prudente, pero no cobarde. ¿Cuál es la diferencia entre prudente y cobarde? El miedo hay que tratar de calibrarlo con matemáticas. Para eso está la mente y para eso está la lógica. Y tenemos que usar la matemática. Todo aquello que es posible
entra dentro de las ecuaciones, pero nosotros tenemos que tener en cuenta solo lo que es probable. Todo lo que puede ocurrir es posible, pero no todo lo que puede ocurrir es probable. Cuando nos dejamos llevar por lo posible, cuando no es probable, eso es cobardía. Y la cobardía es contrario al yo. El miedo no me paraliza. La vergüenza no me paraliza. Yo me paralizo con el miedo y la vergüenza. Porque el miedo no es una cosa que viene de fuera. El miedo sano, cuando estoy siendo prudente. Pero el miedo patológico, aunque sea inconsciente y aunque sea involuntario, aunque vaya muy mecánicamente, como pasa mucho con la neurosis, es para escaquearme, para evitar arriesgar. A muchas personas les suelo decir, claro, es que lo que tú quieres son garantías. Y hay una cosa que la vida no te va a ofrecer, que son garantías. Hemos venido a este mundo a cosechar algo, que es sabiduría y voluntad. Y la suma de las dos se traducen, entre otras cosas, en empoderamiento. La cobardía es una renuncia a ese empoderamiento. No estoy diciendo que no haya que ser prudente, ¿eh? Prudente hay que ser, pero no cobarde. Es difícil discernir, hay que ir viendo. Nos dejamos la pregunta de, ¿estoy siendo prudente o estoy siendo cobarde? No todos los miedos son respetables, no todas las emociones son siempre respetables. Antes decía que las emociones cumplen una función, pero no siempre cumplen una buena función. A veces cumplen una mala función, o es que cumplan ellas, las estamos usando mal. Hay una asignatura muy pendiente en la sociedad en la que vivimos, es lo que llamamos la alfabetización emocional. ¿Qué es la alfabetización emocional? Pues aprender a identificar la emoción, a ponerle nombre y a establecer una sensibilidad, más que sensibilidad, una sensorialidad, si se me permite el palabra que acabo de inventarme, ¿no? Una capacidad sensorial. Lo mismo no identifica los miedos pequeños, las vergüenzas, la timidez, el pudor, la preocupación, que a veces es una forma de miedo, aunque eso es mental, pero debajo está el miedo. Ando preocupado. O sea, que tienes miedo. No, miedo no, estoy preocupado. Claro, si estás preocupado es que tienes miedo. Hasta que no sentimos la superemoción grande, que puede ser terror, pánico, a lo pequeño no lo identificamos como miedo. A veces también solemos decir así, pongo miedo. No es tengo miedo, sí, tengo miedo, pero porque pongo miedo. El coraje es una virtud, que es una forma de fe, ¿eh? Al final el coraje es fe, es hacer lo que toca. ¿Tengo que hacer esto? Pues lo hago. Por lo tanto, el coraje es una forma de amor. Un valiente no es alguien que no siente miedo. Un valiente siente miedo, pero se enfrenta a su miedo porque considera que debe hacerlo. Eso es establecer un diálogo con Dios. ¿Qué es establecer un diálogo con Dios? Dios nos habla a través de la experiencia, nos habla a través de la realidad, el realismo, ¿no? Entonces, tú es fijarse, mirar y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Le preguntas a la realidad y la realidad, si tú estás dispuesto a escucharla, pues te va a dar la información. Estas personas que oyen voces, pues a mí la verdad es que me preocupa, pero se puede escuchar a Dios. ¿Y dónde? Pues en el día a día. ¿Está lloviendo? Paraguas. ¿Y qué te dice Dios? Y dice, pues que saque paraguas. Es que tengo miedo. Bueno, pues échale fe. ¿Y qué es echarle fe? Pues decíamos que fe es hacer, ¿no? Pues hacer lo que toca. ¿Tengo que ir por aquí? Pues voy. Y eso te da, poco a poco, te va dando un asentamiento en la vida, te vas asentando desde la serenidad, desde la sensatez, te vas asentando porque te vas empoderando, ¿no? Por eso se dice que la fe mueve montañas, ¿no? Tú agárrate a la fe. ¿Y qué es la fe? Pues hacer lo que debes. ¿Que tengo miedo? Pues con miedo.